Muy buenas tardes a todas y todos los estudiantes de mis asignaturas de PLC 1101. En esta oportunidad decidí grabar esta cápsula para apoyarlos un poco en el proceso de redacción de sus informes, principalmente en lo que respecta a la redacción en el uso de citas, tanto directas como indirectas. Para comenzar entonces vamos a iniciar un ejemplo a partir del uso de citas directas. Como es bien sabido, necesitamos en ese sentido contar con un texto. En este caso yo estoy trabajando con un texto proveniente de la revista Signos. Siempre es necesario tener el año, en este caso 2008. Tenemos también el número de la página, que es la 180, para hacer la cita directa. Y necesitamos también el autor. En este caso tenemos a Rosa María Gutiérrez. Solamente para hacer énfasis, recordemos que el acceso a textos científicos, a textos académicos o a textos que en definitiva resulten viables para que ustedes los puedan utilizar para su redacción, es importante utilizar sitios o fuentes confiables. En este caso estamos usando el sitio Cielo, que fácilmente ustedes también lo pueden encontrar en el Google académico. Intenten siempre utilizar ese tipo de páginas para generar posteriormente citas que cuenten con los datos necesarios. En este caso, vamos a tomar esa porción de texto y la vamos a llevar a nuestro texto. Como es una cita directa, es importante que cuente con comillas al principio y comillas al final. Agregamos entonces algunos datos técnicos, en este caso el apellido de la autora, el año que sería el 2008 y también el número de la página que se agrega como P.180. Tenemos entonces ya la cita. Como lo hemos dicho bastante en clases, es importante que si van a incorporar alguna cita de tipo directa, no la dejen simplemente. Alguien podría pensar que tenemos esa cita ahí y luego podemos recuperar el texto, retornar a la redacción, sin contextualizar en definitiva o sin utilizar el contenido de esa cita para vincularlo posteriormente con el texto que viene. Siempre es importante que la cita se introduzca. En este caso, por ejemplo, podríamos explicar un poco la cita y luego incorporarla. Podemos decir algo más o menos así. Bien, como ustedes pueden ver ahí, la cita recién comienza ahí y es evidente que para poder contextualizarla yo necesito incorporar un nuevo contenido. En este caso lo que yo hice fue previamente explicar el contenido de esta cita con otras palabras y luego incorporo el sentido de la cita o la cita oficial que viene a confirmar lo que yo señalé anteriormente. Por lo tanto, es posible realizar aquí un punto aparte y retomar el texto haciendo alusión a la cita que viene anteriormente. Eso es importante para generar cohesión en el texto, pero también para darle coherencia a la totalidad de los párrafos que nosotros estamos desarrollando. Esta, por ejemplo, es una cita directa.
Y sabemos también que la misma cita, por ejemplo, yo la podría escribir utilizando mis palabras, considerando el sentido de la cita, el sentido de lo que menciona el autor. Por lo tanto, en una cita indirecta yo también mantengo apellido del autor, el año. En una cita indirecta no sería necesario utilizar el número de la página porque es una cita que estoy redactando con mis palabras, pero en concreto estoy haciendo alusión a lo que señala el autor. Por lo tanto, a lo largo de estos textos ustedes pueden hacer tanto citas directas como indirectas. Podríamos realizar una cita indirecta, de hecho, para cerrar un poco esto. Podríamos utilizar este párrafo, por ejemplo. Lo traigo a mi texto y este es el texto que yo voy a usar. Dice, en relación a este tipo de configuración es necesario señalar que el significado léxico también puede ser graduado en términos de más o menos obligativo. Sin embargo, este es un asunto propio de estudios lexicográficos o evaluativos. Si quisiera usar esta porción de texto de manera directa, comillas al principio, comillas al final, pero deseo explicarlo yo con mis palabras, así que lo digo de la siguiente manera. Pues bien, como se pueden dar cuenta entonces, ahí utilicé la información que estaba hasta ahí, pero la expliqué con mis palabras. Obviamente mantuve el sentido de significado léxico y más o menos obligativo y posteriormente incorporé una breve explicación. Como se dan cuenta, esta información proviene también de Gutiérrez 2008, pero no es necesario agregar la cita en particular. Me refiero al número de la página porque es una cita indirecta. Entonces, vamos a dejar esta en verde como una cita indirecta y esta en amarillo como una cita indirecta. Ahora bien, otro aspecto importante que quisiera incorporar en esta cápsula es precisamente la información que está entre paréntesis. Como se dieron cuenta, yo la escribí simplemente, pero trabajando con el Word también tengo la posibilidad de agregarlas automáticamente para que luego se generen las referencias bibliográficas. Entonces, si presiono referencias y me voy a insertar cita, me doy cuenta que en APA esto ya está grabado, está predeterminado, así que en insertar cita, agregar nueva fuente, coloco los datos que necesito. En este caso puedo citar todo lo que me aparece aquí dentro de los campos y yo voy a citar un artículo de revista. Acá donde dice editar, coloco el apellido del autor, que era Gutiérrez, y su nombre, que es Rosa María. Agregar, aceptar. Buscamos el título de la obra. En este caso el título es El género manual en las disciplinas académicas, una caracterización desde el sistema de la obligación. Lo dejamos ahí.
colocamos el nombre de la revista. El nombre de la revista es Signos, el año es el 2008 y el número de páginas aparecen generalmente al inicio del artículo. Entonces, 177.202. 177.202. Aceptamos y se creó entonces la cita. Lamentablemente en este caso quedó al interior, pero no es tan grave porque podemos borrarla. De hecho, podemos dejarla ahí y ahí donde tenemos insertar citas ya la tenemos grabada, entonces se arma. Ahora, es importante usar esas citas que nosotros generamos de manera automática en el cuerpo del texto, pero al mismo tiempo es importante también utilizarlas para que al final, cuando nos toque incorporar la bibliografía, lo podamos hacer de manera automática. Miren, colocamos bibliografía, referencias y se crea, según normas APA, la referencia. Podemos modificar referencias bibliográficas y ahí tenemos a Gutiérrez Rosa María. Y obviamente si yo voy grabando todas mis citas, las voy grabando aquí, al final cuando me toque entonces generar referencias bibliográficas se van a armar solas de manera automática según el formato de las normas APA y no tengo que estarlas escribiendo yo de manera manual y de esta manera entonces me ahorro al final el tener que escribir las referencias bibliográficas de manera manual. Esto se puede hacer mayoritariamente en el Word, se puede trabajar también en el Drive, pero yo sugiero trabajarlo más acá, incorporar las citas para que también se demuestre allí un dominio de parte de ustedes del uso de las normas APA, en particular en lo que refiere a su ingreso en el sistema del Word y también en lo que respecta a la forma en que ustedes cómo las están usando en definitiva y cómo también las están incorporando a nivel de texto. Espero entonces que esta breve cápsula les sirva y puedan utilizarla para redactar sus textos. Sin nada más que agregar, me despido y que estén todos muy bien.